Bueno, muy bien, gracias al Eterno por este tiempo y esperamos que el Eterno en este tema tan extraordinario de Macerot nos dé un amplio concepto de lo que es verdaderamente el Evangelio. Bueno, vamos a retomar este tema y vamos a compartir el- la pantalla para que ustedes vayan conmigo. Entonces vamos a ir viendo. Quiero que repasemos aquí. Dentro del tema tan extraordinario que hemos estado viendo, miramos hasta acá en el proceso que vimos en la semana pasada. Tenemos el resumen y tenemos el término Masoret, la tradición que conlleva la promesa del reino, la promesa de la paz y la promesa de Mashiach, el rey invicto. Y esta promesa sería la prioridad de la proclama de Yeshua el Mesías. Entonces, esto es muy importante, permítanme. Y se les dejaría a sus talmidí como responsabilidad no solamente la proclama de la promesa, sino que habría de recibir esa proclama, que habría de recibir este concepto, esta instrucción y este conocimiento de nuestro Santo Maestro. Entonces, número uno, hay que entenderlo y número dos, hay que compartirlo. Número uno, hay que entenderlo y número dos, hay que compartirlo. Esto es muy importante. Bien, ahora, sigamos. Hoy vamos a ver que realmente, como vimos la semana pasada, la importancia de oír y que se conozca bien el Macerot, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al final del día, es el Macerot. Estamos todavía utilizando el concepto antiguo de Evangelio para que ustedes puedan engancharse bien con, con la palabra Masoret. La palabra Masoret es la correcta y que tenemos usar para poder comprender el concepto más amplio de lo que implica precisamente el Maserot y no el Evangelio. ¿Ok? Entonces, dice Rab Shaul, porque no me avergüenzo en este caso del Maserot, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto implica, por lo tanto, que en esa promesa que vino a través de la tradición del pueblo de Israel dado por el Eterno, habría de traer la salvación. Y esto era algo que el pueblo de Israel entendía y comprendía. El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, que es una demanda de parte del Eterno, que creamos en esa promesa de Dios y que por la cual el Eterno, cuando nosotros creemos en ella, somos sellados por el Espíritu de la promesa. Vimos también en Apocalipsis, en Revelación de Elohim 12:10, y una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Mashiach. Entonces aquí vemos que está relacionado precisamente el Maserot con la salvación, con el poder dada por el Eterno al Mesías de Israel y el reino mismo. En Lucas 13:23-25 se nos dice: un día alguien le preguntó: Señor, ¿será pocos los que se van a salvar? Y Yeshua contestó: traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. ¿Quién es la puerta estrecha? Yeshua. Así es que para que nosotros podamos tener y obtener esa salvación, es decir, la entrada, la introducción al reino, al poder de Dios, a la autoridad de Mashiach, a la salvación, al mundo venidero, tiene que ser por medio del Redentor, y en este caso el Redentor es el Mashiach. El Mashiach, que tiene que ver con el Maserot, es decir, la persona que fue prometida para que nosotros pudiéramos transitar de este mundo al mundo venidero, que podamos capacitarnos y que podamos
elevarnos por la redención que nos da en este mundo para que nosotros podamos no solamente elevarnos, pero asirnos del Dios Todopoderoso y Santo de Israel. Por eso, en este mundo debemos ocupar el tiempo, el espacio, los recursos y todo lo que el Eterno nos ha dado para cumplir y para elevar, para transformar nuestra vida en una vida que realmente honre al Eterno y que nos potencie para introducirnos a tiempo especial donde el Eterno nos llevará en la segunda resurrección, nos llevará y nos instruirá para poder elevarnos y alcanzar el mundo venidero. Entonces, al final del día, ese es el propósito de parte del Eterno. Pero tenemos una consigna, conocer el Maserot y darlo a conocer. Esa es la responsabilidad. Recuerden que como hemos visto y vimos la semana pasada, hablamos precisamente de este tema. Vamos a ver, estamos repasando nada más. Marcos 10:17 dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí es algo muy interesante porque se tocan varios conceptos que al final del día es lo que tiene que ver con el Maserot. Bien, con la promesa que a través de las generaciones se entendía y se comprendía que el Mesías habría de traer para todos. Dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Yeshua mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sigue. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Yeshua, mirando en derredor, dijo a sus talmidim, qué difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Porque esto es parte del desprendimiento. Porque para que tú creas, y como hemos aprendido en Kirú, para que nosotros podamos tener un pacto efectivo en nuestra vida, tenemos que abandonar toda nuestra manera de vivir, de nuestras ideas, nuestros paradigmas, para abrazar los conceptos extraordinarios que el Eterno nos da para capacitarnos en este viaje de este mundo al mundo venidero. Nadie se puede llevar nada. Este hombre no se podía llevar absolutamente nada, pero cuando fue confrontado por el maestro, él decidió otra cosa. Y los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Yeshua respondió de nuevo, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y nótese acá que se habla de la vida eterna y el del reino de Dios. Entonces, la vida eterna está contenido dentro del reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Por lo tanto, no solamente el concepto de vida eterna tiene que ver con el reino de Dios, pero también tiene que ver con la salvación. Entonces, esto estamos hablando de que el concepto de Maserot es un concepto amplio que tiene que ver con la vida eterna, que tiene que ver con el reino de Dios y que tiene que ver con la salvación. Esa es la promesa de Dios, esa es la promesa de Dios. Por eso el Eterno le dijo al pueblo de Israel, y haré de ti una nación santa, un pueblo de Coanín y de gente santa. Haré un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Entonces, este era la esencia del Maserot y que se había de desarrollar y desenvolver a tal grado que cuando llega el Mashiach nos dice que la vida eterna ciertamente tiene su identificación con la riqueza del reino y que tiene que ver con la salvación. Por lo tanto,
Es una riqueza extraordinaria lo que contiene el Maserot. El Maserot no es solamente una idea, un pensamiento, sino el Maserot, la promesa tiene que ver con un sinfín de cosas y conceptos en la escritura. Y por eso es importante saber cómo se relaciona, en este caso, la vida eterna con el reino de Dios y la salvación y otros conceptos más que veremos más adelante. Bien, vamos a continuar. Vamos por la clase de hoy. Pues bienvenidos todos, con la ayuda del Eterno estaremos viendo estas bendiciones tan extraordinarias que nos deja el Eterno en este John tercero. Vamos a ver dentro del seguimiento del tema que estamos viendo del Maserot, entendiendo el Maserot de Yeshua, entendiendo el Masoret de Yeshua, entendiendo el Masoret de Yeshua. Es decir, ¿qué fue la proclama de nuestro Santo Maestro? Él no iba a proclamar otra cosa que no fuera lo que se había proclamado a través de la tradición. No iba a enseñar absolutamente otra cosa que no fuera lo que el pueblo de Israel sabía que habría de llegar, que había de ser entregado. El pueblo de Israel sabía y entendía, pero ahora había llegado la hora de la revelación de extraordinaria bendición que el Eterno, quien es bendito, trajo y traería al pueblo de Israel. Bueno, muy bien, vamos a ver. Vamos a ver unos textos aquí. Por lo tanto, concluimos que la salvación, el reino y la vida eterna caminan de la mano. Esto quiere decir que Masoret contiene estos tres aspectos que de alguna manera son el ramaje de la raíz de Masoret, que tiene que ver con la transmisión de la promesa hecha por el Eterno a su pueblo y que está vigente para Israel, como para los gentiles incluso, que abandona la cultura y la fe idolátrica y se sumergen en las aguas de la redención provistas para hacernos parte de un pueblo y de las promesas para ese pueblo Israel. Por lo que esto nos debe llevar a entender la profundidad, la anchura y la largura de este concepto Masoret, que es el fundamento, que es fundamental para toda persona judía o no judía que se ha atrevido a creer que Yeshua es el Mashiach de Israel. Y esto era la preocupación de Rab Shaul. Ahí ya lo tienen ahí en pantalla, Efesios 1:17, lo vamos a leer. ¿Cuál era la preocupación de Rab Shaul al respecto del Masoret? Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, os dé de espíritu de sabiduría. Él oraba, él pedía al cielo que fuera dado espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Es decir, que la preocupación, digamos, de Rab Shaul es que en este caso la comunidad de Éfeso pudiera entender y comprender estos conceptos que eran revelados por la sabiduría del Eterno. Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esta herencia extraordinaria no es más que la promesa hecha por el Eterno para su pueblo Israel. Por eso es que todas las bendiciones, todas las promesas y los pactos fueron volcados al pueblo de Israel para que todos los que son parte del pueblo de Israel, en este caso judíos y no judíos que dejan la idolatría para abrazarse a la
unidad y la unicidad del Eterno, quien es bendito, se hace partícipe, pues para alejarlos, son injertados en el olivo natural que es Israel, y consecuentemente son parte de esta rica herencia que el Eterno les da. Pero, como veíamos y como vemos, realmente estas riquezas que el Eterno tiene como herencia para los santos, para los apartados, tanto judíos como gentiles, que decidieron dejar para apartarse para Dios. Efesios 5:17. Así pues, no seas necio, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que nos debemos abocar a entender, a comprender cuál es la voluntad del Eterno. Y cuando entendemos la voluntad del Eterno, entonces nos situamos en una condición de recibir no solamente el gran caudal de bendición y de entendimiento que nos llevará a estar firmes, a caminar y a determinar nuestra vida de una manera extraordinaria. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esto quiere decir que va a haber una revolución en nuestra vida, que tenemos que quitar todos esos paradigmas, que debemos de quitar todos los conceptos que teníamos en el pasado y entendiendo, en este caso, especialmente de lo que nosotros considerábamos el Evangelio, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es muy importante porque al final del día, si nosotros tenemos conceptos equivocados de las escrituras enseñadas por las religiones, eso nos va a causar un lastre en nuestra vida para no poder potenciar nuestra vida y nuestra elevación de una manera extraordinaria y la unión con el Hakadosh Baruj. Por eso, así como Rab Shaul estaba preocupado, lloraba al Eterno para que la revelación del Eterno se hiciera patente en la vida de las comunidades, de los hombres y las mujeres que se acercaban con un corazón sincero al Eterno para reconocer y conocer todo este caudal de conocimiento que les ayudara precisamente a esta elevación. Colosenses 2:2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas, imagínate, para alcanzar las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Esto quiere decir que lo que nos da seguridad en el camino es el comprender el camino, el comprender los conceptos, el comprender la revelación del Eterno, la palabra. En la medida que tú la comprendes, te da plenitud de seguridad, te da una convicción muy importante. Por ejemplo, estoy mirando a Jorge. Jorge muchos años se dedicó a andar en las carreteras y aprendió muchísimas cosas. Y él sabe que para llevar un carro grande y cargado con muchos elementos y con peso y todo aquello, él sabe cómo debería de tomar las curvas, cómo tenía que tener las velocidades y cómo tenía que llevar sus llantas y qué condiciones debería de subir las cuestas y todo aquello. De lo contrario no llega, de lo contrario no llegaría. Y entonces, esto es lo mismo que pasa con nosotros. El Eterno nos da ese conocimiento para que nosotros podamos llegar a buen puerto, para que nosotros alcancemos la meta, para que nosotros lleguemos al final del viaje, capacitados con ese conocimiento que Él nos da para alcanzar las más ricas de las riquezas y extraordinarias promesas que el Eterno nos ha dado. ¿Ok? Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Esto es importante porque los misterios de Dios son revelados a través de Mashiach, a través del enviado. Por eso es tan importante Mashiach, Yeshua. Yeshua no solamente es el Mesías, sino es la revelación del Eterno, quien es bendito. Y cuando nosotros vamos conociendo
a Mashiach. Cuando hablamos de Mashiach, estamos hablando de Yeshua. Yeshua es el Mesías, pero cuando hablamos de Mashiach, estamos hablando del concepto que envuelve a Yeshua, el concepto que envuelve las promesas, el concepto que tiene que ver con el reino, el concepto que tiene que ver con la salvación, el concepto que tiene que ver con la redención, el concepto que tiene que ver con la vida eterna. Y entonces, cuando nosotros hablamos de Mashiach, no estamos hablando solamente de Yeshua, sino estamos hablando de un concepto amplio, muy, pero muy amplio y profundo, muy profundo. Y por eso es importante que nosotros conozcamos y sepamos todos estos conceptos y que los profundicemos de tal manera que nos dé precisamente la seguridad de comprensión que nos lleve verdaderamente a entender los misterios de Dios y a vivir con seguridad en esas promesas. Por lo que es necesario comprender la promesa que fue y es parte de la tradición que nos fue entregada y que deberíamos entender y vivir a fin de que no seamos engañados y desviados de desviados de la verdad que nos ha sido entregada, pero para ello debemos recibir ese conocimiento y luego arraigarlo en nuestra mente y corazón, a fin de que nadie nos arrebate el obtener la meta, la vida eterna. Permítanme un momentito, voy a traer tantito agua. Gracias. Bueno, perdón. Entonces, decíamos que este concepto es extraordinario, mis queridos hermanos. Y aun cuando es un tema, digamos, fundamental, es un tema que se tiene que conocer y entender perfectamente bien. Bien, vamos a seguir. Ok. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre que no tiene pacto, no tiene promesa, no tiene Dios, no tiene Torah, no tiene nada. Ese es el hombre natural. No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Dice otra traducción, son locura. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso es que el Eterno, quien es bendito, dio su Espíritu, para que nosotros podamos tener esas revelaciones y podamos entender. Se dice fácil entender, pero te voy a decir que hay mucha gente que tiene un IQ bastante pronunciado de 100 y más de 100 y que no puede entender estas verdades. Y como dijo nuestro santo maestro orando al Eterno, quien es bendito, te doy gracias, Padre, porque estas revelaciones las hiciste a entender a estos pequeños, y, y eso es algo extraordinario, porque no se lo reveló a gente sabionda, sino a gente que tenía un corazón dispuesto al Eterno, y entonces el Eterno revela de una manera extraordinaria estos conceptos, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Y si no hay el Espíritu del Eterno en ellos, pues entonces no hay manera de que se puedan entender. Y por eso es tan importante, mis amados, que nosotros tengamos una relación con el Eterno, porque estamos injertados en el olivo natural, siendo parte del pueblo de Israel, el Eterno, quien es bendito, a través de su Ruach, nos muestra, nos enseña, nos instruye, nos guía
en el camino que debemos tomar. El enemigo hará crecer o entender que está oyendo una locura de fanáticos religiosos, y esto no es nuevo para, como vemos a Rab Shaul, tuvo que confrontar esas mismas filosofías del mundo en que vivía. Y ciertamente mucha gente no quiso y no quería y no aceptaba a la revelación de Dios uno y único, sino le daba más lugar a las filosofías, a las ideas aprendidas de generación en generación, ya que para los creyentes la locura del Evangelio del Macerot significaba salvación eterna. De aquí lo documentado en la Escritura. Y dice, vamos a ver. Ya que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto quiere decir que cuando nosotros predicamos, cuando tú le hablas a una persona del Eterno, quien es bendito, el Eterno ocupa esta palabra para que la persona pueda escuchar, para que sus oídos se percate, para que el alma de esa persona se percate de que es Dios hablando a su alma, es Dios hablando a su vida. Y añade en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de lo que ocurrió en el madero es locura para los que no lo pueden entender, no lo pueden comprender. Es una locura para los que se pierden el que uno que murió en el madero haya muerto por todos aquellos que han vivido en el pecado. Por esa es la razón tan extraordinaria que el Eterno, quien es bendito, dentro de las promesas extraordinarias que dio, tuvo que dar la promesa de este Mesías, que traería la restauración extraordinaria y traería la vida, es decir, el conocimiento del Dios uno y único para cada uno de nosotros. Bien, dice, pero para los que se salvan, dice, porque la palabra de lo que ocurrió en el madero es locura para los que se pierden, para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Cabe señalar que si quitáramos la realidad de la época del primer siglo, escúchelo bien, si quitáramos la realidad de la época del primer siglo donde nuestro santo maestro vivió, si quitamos el dominio imperial, el dominio imperial de Roma, el dominio de la religión y a Israel, si quitamos el templo y todo lo que acontecía alrededor del mismo, las diferentes sectas, incluso judías en el momento, si quitamos la sinagoga, las escuelas rabínicas del judaísmo multifacético de aquellos días, se destruiría el contexto histórico donde Yeshua nació, creció, estudió y se formó y enseñó, creando un vacío que albergaría otra realidad histórica y ya no válida para el retorno y la misma redención y la manifestación de la redención del Mesías. Es decir, que todo lo que existía en el momento histórico de Mashiach, Yeshua, era necesario para que el cumplimiento de los tiempos se manifestara y se trajera la redención para Israel y para el mundo. Esto quiere decir que toda el meollo del asunto histórico, cultural, del momento, con todos los elementos mencionados, era necesario para él la aparición y la revelación del Mesías de Israel. Y en el cumplimiento de los tiempos, el Eterno manifiesta a su Hijo, nacido de mujer, para que pudiera traer la redención, no en otro momento, no en otra circunstancia, sino en el momento, en la circunstancia que el Eterno determinó para que se pudiera dar la redención. Eso es algo extraordinario. Te voy a decir,
que eso se parece igual a nuestro entorno histórico. Tú existes en este entorno histórico porque el Eterno así lo decidió. Tú vives en este entorno histórico, en esta generación que nos tocó vivir, porque así el Eterno lo decidió. Con todas tus vivencias, con todas tus circunstancias, con todas tus situaciones, con todos los eventos, con nacido de padre, de madre, con tales y cuales elementos, tus abuelos, tus tatarabuelos, tu ascendencia y tu descendencia, todo tiene que ver con lo que tú habrías de hacer y habrás de hacer en este mundo y potenciar no solamente tu servicio al Eterno, pero también especialmente potenciar tu servicio al mundo. Dejar una huella, pues, en este mundo, que después de ti el Eterno pueda dar seguimiento de una manera importante a lo que Él ha determinado en su plan que ocurra y ocurrirá. Y esto nos debe ayudar a reflexionar en que cuando nosotros sacamos de su contexto histórico al Mashiach Yeshua y la misma obra de redención, se corre el riesgo de crear otro contexto, otra interpretación y aún más peligroso, otro Mashiach. Más serio, otro Maserot. Es decir, un Mashiach filosófico de la idea, del pensamiento de la persona y un mensaje distorsionado. No el Mashiach y el Masoret prometido y dado por Hashem. Por eso es importantísimo entender los conceptos hebreos. Por eso es importantísimo entender el pensamiento que emana de la Torá para poder darle seguimiento y poder hacerlo nuestro de tal manera que nos dé la seguridad de la comprensión que el Eterno nos da. Porque es muy importante sus palabras y enseñanzas que dejó para los oyentes de aquel momento histórico, como para todas las generaciones. A su aparición en el contexto histórico. Veamos. Mattai 4:23 dice, y Yeshua iba por toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, ponga mucha atención en este texto, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Masoret, el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que proclamaba? ¿Qué es lo que enseñaba en las sinagogas? Proclamaba el Masoret, el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia que respaldaba el hecho de que Él es el Mesías de Dios. Lo que vemos es que Mashiach tenía un mensaje. Aquí descubrimos que Yeshua tenía un mensaje que proclamar y enseñar al pueblo. Él tenía un mensaje que proclamar y enseñar al pueblo, y que este era necesario y extraordinario. Y en otro momento dijo, entonces, puntualizando, Yeshua tenía un mensaje que proclamar y enseñar al pueblo. Mensaje que era necesario, número uno, y número dos, extraordinario. Vayamos a otro texto. Decía, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en qué? En el Evangelio, en el Maserot. Perdón, en el Masoret. Marcos 1:15. Entonces, ¿el mensaje cuál era?
El mensaje era arrepentíos. ¿Cuál era la proclama? Arrepentíos y creed en el Evangelio, en la promesa. Dos cosas que vemos aquí que se tenían que hacer para participar de la promesa. Número uno, arrepentirse. Y número dos, creer. Arrepentirse y creer. Son los dos propósitos, las dos razones que el Eterno, quien es bendito, a través de Mashiach Yeshua, demandaría, demanda incluso hasta el día de hoy, para que una persona pueda participar de esa promesa. Si una persona no se arrepiente de su manera de vivir y dice, pues esta es una religión nueva y qué bonita y hay que usar kipa y hay que hacer las fiestas. Sí, eso es muy bonito y por eso es que mucha gente sin conocer y sin saber de la realidad de la sustancia del macerot, que termina haciendo es simplemente disfrazándose, viviendo cosas novedosas, pero de ninguna manera ni habiéndose arrepentido, ni habiendo creído. Porque esta es la demanda de Hashem a través de Mashiach. Arrepentidos y creer en la promesa. Entonces, tenemos que creer y tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestro pasado, de nuestra manera de vivir viciosa, escandalosa, con detrimento en la iniquidad, de la maldad, y todo esto tiene que ser expulsado en nuestra vida por el arrepentimiento, por la teshuvá que el Eterno ha provisto para todos nosotros. Y el creer en el Evangelio. Eso es lo que hace cambio. ¿Qué es creer? Creerle a Dios y obedecer. Y es lo que hace el cambio y lo que nos da la participación dentro de la promesa. ¿Tú quieres ser parte de la promesa? Número uno, abandona toda tu bagaje. Y número dos, creerle a Dios y obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer para ser parte de ese reino, para ser parte de esa promesa, para tener parte en la vida eterna, para tener parte en el mundo venidero, para tener redención y salvación. Deducimos que si Yeshua pedía, ponga mucha atención, deducimos que si Yeshua pedía a la gente en la sinagoga, a los judíos de Galilea, que creyeran en el Masoret, el Evangelio, debió de ser entendido este tema. Es decir, pues no le hablas a una persona que haga tal cosa si no sabe de lo que le estás hablando. Y en este caso es obvio que si Yeshua les decía que se arrepintieran y creyeran en el Macerot, era porque ellos entendían estos dos conceptos, el arrepentimiento y también entendían la promesa. Que creyeran en el Masoret, el Evangelio, debió ser entendido primeramente este tema y estas palabras por el pueblo, ya que como podrían creer en algo que desconocían. ¿Cómo les va a decir que crean en algo que desconocían? Por lo tanto, entonces el pueblo de Israel sabía y conocía que era la Mesorá. Y aún que se arrepintieran. Esto nos lleva a entender, número uno, que sabían de qué se trataba el Masoret. Y segundo, que para creer debían tener un espíritu de arrepentimiento que los llevara a tener parte de la promesa generacional que se había dado desde los padres de Israel y que generacionalmente lo conocía Israel. Es decir, a través de las generaciones Israel sabía de esa promesa hecha por el Abino Shabbat y por lo tanto esto lo debería de dar y les debería de dar un convencimiento. Ellos esperaban al Mashiach. ¿Por qué esperaban al Mashiach?
porque era la parte de la promesa. El rey invicto, el rey que restauraría las cosas, era parte de la promesa y sigue y continuará esta segunda parte. Pero mientras tanto, el Eterno manifestó al Cohen, del Cohen eterno que habrá de ministrar, y este Cohen es el Mashiach de Israel. Vamos a ver. Marcos 1:14 dice, Yeshua vino a la Galilea o a la Galil, proclamando el Evangelio, el Maserot de Dios. ¿A dónde fue? A la Galil, proclamando el Masoret de Dios. No era de él, nótese, no era de él, sino era el Masoret de Dios. Es decir, la promesa de Dios es lo que proclamaba, diciendo, el tiempo, fíjense, pongan atención, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Masoret. El tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Por eso era tan importante. En otras palabras, el Eterno había manifestado de una manera importante la redención, la salvación, el reino, y por eso no solamente él, sino Yohanan en Inversor diría arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué estaban proclamando en Masoret? Por lo tanto, mis amados, debemos entender que esto no era nuevo para el pueblo de Israel. Ellos entendían cuál era la promesa dada por el Eterno. Pero sin embargo, hoy nosotros tenemos que redefinir para mucha gente que viene viciado del mundo exterior y que tiene ideas y pensamientos equivocados de lo que es el Masoret, en este caso el Evangelio. Este mensaje y su proclama fue para Yeshua su prioridad. Esta era su prioridad, por eso él que iba y proclamaba y tenía que ir a todas partes y se lo decía a sus discípulos, me es necesario proclamarlo. Todo el tiempo él hablaba del reino de Dios. Este fue el tema más redundante y popular de Yeshua, el reino de Dios se acerca. Una vez se le preguntó a un pastor cristiano, pongan mucha atención acá, porque quiero que te evalúes. Ay, quiero que se evalúen, por favor. Ni siquiera les voy a preguntar, pero quiero que ustedes se evalúen. Pongan mucha atención. Una vez se le preguntó a un pastor cristiano, ¿qué es el evangelio para ti? Se le preguntó a un pastor cristiano evangélico, ¿qué es el evangelio para ti? Y su respuesta fue, el evangelio para mí es la buena nueva de que Jesús vino y murió por nuestros pecados y resucitó. Y si le pedimos a Jesús que entre en nuestros corazones, podemos tener la confianza que al morirnos iremos al cielo para estar con Él para siempre. ¿Cómo ven? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Alce su mano. Pues te voy a decir, no es amén. No es amén, hermanos. Y todos los que dijeron amén necesitan hacer una rectificación. La mayoría diría una respuesta similar a esta. Para 1.000.000.000 de personas en el mundo es que Jesús vino y murió por sus pecados y resucitó de los muertos y se le invitan a entrar en su corazón, al morir irán al cielo. Para 1.000.000.000. ¿Será esto cierto?
El primer problema, ahora escuchen con atención, escuchen con atención. El primer problema con esta definición es que para el momento en que Yeshua les pedía que creyeran en el Evangelio, en el Masoret, él aún no había muerto y menos resucitado de entre los muertos y mucho menos ascendido a la diestra del Padre. ¿Cómo es que habían muerto por sus pecados? ¿Cómo es que habían muerto por sus pecados? Recordando que Yeshua pidió al pueblo que escuchara su proclama del Masoret, y esto antes de su crucifixión. Eso quiere decir que todavía ni siquiera había ido al madero. Y antes del milagro de su resurrección, incluso, les pidió que creyeran en el Masoret. Por lo que un cristiano de hoy día, después de más de 2000 años después de Yeshua, dice, el Evangelio es la buena nueva de que Yeshua murió por mis pecados. Está en serios problemas porque cuando Yeshua pidió a los judíos que creyeran en él, el Evangelio, el Macedonio, estaba muy lejos de su muerte y de su resurrección, por lo menos entre 3 o 4 años de distancia. Contextualizando lo anterior, ningún judío en las sinagogas de Galilea, donde Yeshua estaba proclamando el Masoret del reino, habría dicho jamás que el Evangelio era la buena nueva, de que Yeshua murió por sus pecados, porque no tenía ni la más pequeña y remota idea de que él moriría y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Incluso los mismos discípulos, en muchas veces, en algunas enseñanzas que nuestro Santo Maestro les dio, les revelaba el hecho de que él derribaré estas piedras y en 3 días los levantaré. Hacía alusión a que él iba a morir, pero también hablaba de su resurrección, pero no lo entendía. Entonces, ¿cómo era posible o cómo es posible que se entendiera que el Evangelio era que creyeran en que él había muerto, en este caso no había muerto, y resucitaría o resucitó, cuando todavía no lo había hecho? Entonces, estamos hablando de un evento que no había ocurrido, y luego entonces entendemos que la idea del Evangelio, el Maserot, que Yeshua enseñaba e instruía a sus discípulos, no era para nada lo que hoy en día los cristianos, las religiones enseñan acerca de esto. La pregunta, la pregunta es, entonces, ¿qué es el Masoret o el Evangelio? ¿Qué es? Por un lado, hemos visto que el Evangelio no era un término que conocían no solo los oyentes de Mashiach, sino aún no sería un término que Yeshua incluso ocuparía, ya que este término, como hemos explicado, surge de una transliteración del griego evangelión, sino un término que conocido por Yeshua y ocupado para transmitir ese mensaje que reconocían los judíos, que venía de las generaciones desde los padres de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, que los conocían y que lo entendían perfectamente bien, y por eso les decía, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, ellos sabían del tema de la promesa
el Masoret, y lo entendían, pero no era lo que nos habían enseñado, lo que enseñamos algunos en un momento determinado. Esto no era el Evangelio. Esto no era la promesa, ni tampoco la palabra que estaba en el Evangelión, que dista mucho del concepto de Masoret. Y ocupado para transmitir estos conceptos tan extraordinarios. Esto sí que se pone bueno, ¿no? Esto sí que se pone bueno. Ya se conmovieron los cimientos. No estamos diciendo, aclarando, no estamos diciendo que Yeshua no vino para traer la redención. No estamos diciendo que Yeshua no, estamos diciendo que él no debería morir, de ser sepultado y resucitar al tercer día. No, de eso no estamos diciendo. Estamos diciendo y tratando de hacer entender que el concepto de evangelio, en este caso, Masoret, no era el que Yeshua encendió y que se entendía en su momento dado. Por eso estamos diciendo que si nosotros quitamos los conceptos y el concepto cultural que había en el pueblo de Israel, su gente y las circunstancias que rodearon el evento del avenimiento de Yeshua, las cosas no deberían de haber sido como son. Pero el Eterno en el momento adecuado trajo a su Mashiach para que se diera el evento de la redención para todos. Pero esto no es más que el cumplimiento de la promesa, pero una promesa que cuando nosotros llegamos a la religión, cualquiera que sea, encontramos una religión que pervirtió, que torció, que hizo un entuerto del concepto de evangelio y no de la promesa entendida y comprendida por los padres y por las generaciones y que trascendió y que se enseñó y que se instruyó por los profetas y que incluso el mismo Mashiach, cuando lo dio al pueblo, ellos entendían de qué les estaba hablando. Por lo que Yeshua les dice, esto que ustedes están esperando de arriba, ha llegado el tiempo para que se cumpla. Por tanto, crean, tengan confianza que esto ha llegado y tengan bitajón, es decir, confianza obediente y prepárense para tener la parte que les corresponde en el Malachut Hashamay. Prepárense para tener la parte que les corresponde en el Malachut Hashamay, en la promesa que el Eterno les ha dado. Esto sí que se pone, pero color precioso de cielo. Bendito sea el Eterno. Bueno, ¿qué les parece? Está bueno, ¿verdad? Bueno, continuaremos. Continuaremos por la ayuda del Eterno, continuaremos en la próxima clase. Eh, lo vamos a dejar aquí. Desde luego la vamos a poner tal vez mañana la vamos a subir para que la clase, para que la puedan rebobinar, reescuchar, porque cuando se reescuchan las cosas, eso no lo oí, eso no lo entendí, entonces les va a ayudar mucho. Entonces, con la ayuda del Eterno, la subo y mañana se las compartamos, se las compartimos, ¿ok? Bueno, si tienen preguntas, si tienen dudas, consúltelo con sus maestros y con un servidor que está enseñando el tema. Háganlo por WhatsApp, con mucho gusto los atiendo y les mando su respuesta, ¿ok? Comentarios, bueno, son buenos, hay muchos hermanitos que nos ponen ahí, nos gustó mucho, estuvo bonito, estuvo, qué bueno, ponen ahí, bueno, Baruch Hashem, siempre hay que tener gratitud
y nos esforzamos, tanto el Roch y Manuel como un servidor, nos esforzamos para que ustedes vayan penetrando en el mundo judío y que verdaderamente se retomen los conceptos en la forma adecuada, de tal manera que vayamos dejando todo ese bagaje que ha causado un lastre extraordinario y que es necesario quitar y abandonar de nuestra vida. ¿Ok? Bien, bueno, pues hasta acá, en conclusión, tenemos de que lo que nosotros considerábamos evangelio no es, sino es otro concepto mucho más amplio, mucho más precioso, que está basado en las mismas promesas y en los mismos pactos que el Eterno hizo, incluso en el Brit Hadashah, en el pacto renovado que el Eterno dio a través de Mashiach Yeshua. Y bueno, vamos a continuar. Esto se pone, pero de buenísimo. Con la ayuda del Eterno vamos a continuar esta clase, ¿ok? Tengo otro tema para el jueves, pero voy a orar al Eterno si decido de una vez que seguimos con este tema. Bueno, que esté muy bien, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. A mí nos damos toda Rabá y está Laila Tov, agradecemos de todo corazón porque tú salvas bien y nos sostienes y nos guardas, que nos das una bendición extraordinaria, especialmente por el conocimiento que tú nos das de la Torah. Fortalece grandemente a nuestros hermanos y como vimos, la revelación es tuya, Padre. Tú haces entender al simple, al sencillo. Y pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos, que esta bendición tan extraordinaria sea sobre todos y cada uno de ellos y que puedan entender en la profundidad, la anchura y la longitud de este concepto tan extraordinario del Masore. Que así sea tu voluntad, Padre, en Hashem Yeshua Mashiach. Amén y amén. Bien. Bueno, saludos, Olga, Jorge, Oscar, Elvia, Gaya, Gladys, el 550, Alfonso, Amalia, Avelino, Bernardo Hernández y Esposita, Fernando Ponce, qué bueno que está con nosotros, Desiree Moreno, qué bueno, Eliana González, Germania, Dani, Regina, Irene Pimentel, Jonathan Gamboa, Julia Paulina y Paulina Laura, Mariam Delgado, Osvaldo, saludos, Rafael, bendiciones, Rafael, Rachel, Juanita López, Raúl Aguilar, Yara Rosas, que el Eterno los tenga con mucho bien. Y créanme, esto, vuelvan a ver, escúchenlo. Si lo pueden escuchar una, dos, tres veces, no importa. Vale la pena porque van a encontrarle muchas cosas para entender. Muy bien. Bueno, que tengan una noche espléndida y el Eterno protege. Shalom, shalom. Shalom, Navarros. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Laila Tov. Nos vemos el jueves. Laila Tov.